Hay gente que a veces se equivoca cuando decide escoger enemigos. Se equivocan y no se dan cuenta. Y si alguien se ha equivocado de enemigo en esta ocasión, otra vez, es Diosdado. Uno siempre dice, yo te agarro una bajadita. Hi, hi. Hi, hi. Yo te agarro una bajadita. Y a los gobiernos, el gobierno de Dominicana, hi, hi. Yo te agarro una bajadita. Siempre pasa. Siempre pasa. Lo que tenemos petróleo somos nosotros. Los que tenemos petróleo somos nosotros, dice Diosdado Cabello, porque él, cuando dice nosotros, se refiere al chavismo, que ha utilizado el petróleo para chantajear a los demás. El problema es que te encontraste con el enemigo equivocado, porque tú, Diosdado Cabello, no conoces a los dominicanos, y de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito. Gracias por suscribirse a nuestro canal y permitirnos seguir creciendo cada vez que le das me gusta a nuestros videos. Con eso nos ayudas más de lo que tú crees. Es un honor y un privilegio saber que te encuentras allí. Gracias a todas las personas que además se han dado, nos han permitido un apoyo adicional. Unos enviándonos sus superchats, es decir, sus colaboraciones, sus aportes económicos a través del propio YouTube, que es la plataforma que a algunos les gusta, y a otros que quieren hacerlo más regularmente y se suscriben a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Todos esos aportes son los que nos permiten seguir financiando la elaboración de este programa y les agradecemos muchísimo por ayudarnos a seguir aquí para decirte todos los días, cada vez que podamos. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te partirán las piernas para venderte la muleta. Te pondrán de rodillas para que les agradezca. Te robarán la bolsa, la vida, la forma de caminar y hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Yo me he dedicado... usted sabe que es una confesión personal. Cuando yo estaba en bachillerato, yo quería estudiar historia. Esa era la carrera que yo quería estudiar. Yo quería estudiar historia. Me encantaba la historia. Siempre me ha gustado la historia. Y cuando estaba haciendo la cola en el banco, esto es una historia real, cuando estaba haciendo la cola en el banco para pagar el arancel para la inscripción en aquello que era antes la inscripción en el CNU y la prueba de actitud académica, estaba más adelante que yo en la cola mi profesora de Historia del Arte, la profesora Carmen Yumax. No sé dónde andará, pero sepa, profesora Carmen Yuma, que usted fue muy importante en mi formación. Profesora de Historia del Arte. Imagínese usted, Historia del Arte, en cuarto año de bachillerato. Yo soy bachiller en Humanidades. La profesora Carmen Yuma me llamó y me dijo, ven, que yo te pago eso. O sea, me pidió para ella pasar la cuestión. Me dijo, esto es para la CNU, sí. Y me dice, ay, no vayas a estudiar historia, ¿viste? Porque te vas a morir de hambre. Y se echó a reír. Y me dijo, mejor estudia estudios internacionales para que por lo menos tengas algo para poder irte de este país, porque esto no va bien. Amigos, eso fue en el año 97. En el año 97, para que sepan, ¿no? Visionaria mi profesora Carmen Yuma. Y yo me quedé pensando en eso. Yo dije, oye, y me pongo a investigar sobre el pensum de estudios internacionales y todo aquello, y descubro que habían unas materias que se llamaban Historia del Pensamiento Político, una, y la otra se llamaba Historia de las Relaciones Internacionales. Y empecé a investigar y descubrí el universo de Henry Pirén y descubrí el universo de tantas cosas que habían. Y dije, no, yo me voy para acá. Y terminó estudiando en la Escuela de Estudios Internacionales. Allí tuve una aproximación al aprendizaje de lo que ha sido desde ese momento y hasta el día de hoy para mí mi aproximación fundamental a la historia, que es la historia de las Américas, la historia de la América hispana, la historia de España, la historia de la América española. Esa es el área en la que yo me siento bien y en la que sigo estudiando ya en este momento a nivel de doctorado. Entonces uno, cuando revisa la historia y conoce la historia y uno ve a un animal rebuznando, uno dice, pero ¿y este tipo de qué habla? ¿Este tipo de qué habla? Aparte de eso, que normalmente, tú sabes que el delincuente siempre confiesa sus delitos porque necesita alardear.
Porque para subir en la estructura criminal necesita decir, o sea, mostrar el prontuario. Para que diga, no, mira, yo maté a este y asalté a aquel y torturé a otro, y violé a tal, no sé qué. Entonces, Diosdado Cabello, cuya biografía hay que leerla con el Código Penal al lado de la cantidad de delitos que ha cometido, se lanza una jornada de infamias en contra del noble pueblo dominicano, porque es contra el pueblo dominicano que este señor está actuando. Porque le está insultando al pueblo dominicano. Aquí dice, no, porque es que es una cosa entre los gobiernos. No. Lo que ha dicho y lo que ha hecho, lo que ha manifestado Diosdado Cabello, son infamias en contra del pueblo dominicano. Y podemos verlo minuto a minuto. Venezuela, la pastilla podrida. Estados Unidos incautó avión de Nicolás Maduro en República Dominicana por violación de sanciones. No incautó. Se robó. Se robó un avión de Venezuela. No es el primero, es el segundo que se roba. Uno siempre dice, yo te agarro una bajadita. Hi. Yo te agarro una bajadita. Y a los gobiernos del gobierno de Dominicana, hi, yo te agarro la bajadita. Siempre pasa. Lo que tenemos petróleo somos nosotros. Numeral fascista. Por supuesto que esto, estimados amigos dominicanos, para explicar, hay muchos dominicanos que nos ven, quiero enviarle dominicanos, y esto es algo que entonces ignora esta sabandija. Esta sabandija ignora la larga relación, casi que conurbación, casi que fusión, que hay entre la República Dominicana y Venezuela, histórica. Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político. ¿Cómo hablar de Juan Bosch en República Dominicana sin hablar de Rómulo Betancourt, por ejemplo? Por poner un ejemplo. ¿Cómo hablar de Chapita Trujillo sin hablar de Pérez Jiménez y sin hablar de Betancourt? Por ejemplo. ¿Cómo hablar de la música venezolana bailable cuando quien puso a los venezolanos, o uno de los hombres que puso a los venezolanos a bailar en las fiestas y en los grandes salones desde los años 50 fue el dominicano Luis María Frometa, conocido como Billo, fundador primero de la Billo Happy Boys y luego de la Billo Caracas Boys? Saludos a la familia Frometa. Venezolanos y dominicanos. Orgullosos. Quiero enviar un saludo a la amiga Gloria, seguidora de este programa, dominicana, seguidora de este programa, y a mi querida y siempre consecuente Mari. Mari, una venezolana de origen dominicano, radicada en Venezuela y hoy radicada en España, es una de tantas dominicanas y dominicanos que se fueron a Venezuela, consiguieron un país con oportunidades, se dedicaron a trabajar honesta y humildemente, lograron levantar a su familia, tuvieron hijos en Venezuela, o sea, se involucraron en el quehacer venezolano, y a muchos de ellos les duele más Venezuela que la propia Dominicana muchas veces. Yo he visto dominicanos con nacionalidad venezolana llorando amargamente porque no les han dejado renovar su pasaporte venezolano. Yo eso lo he visto. Uno sabe lo que ha sido Dominicana para los venezolanos y lo que ha sido Venezuela para los dominicanos, desde el punto de vista cultural, musical, artístico, político, histórico, etcétera. Etcétera. Es ahí entonces donde uno se pone a ver. Y estos tipos que se dicen bolivarianos, ustedes saben para dónde se fue. Cuando empieza la guerra de la independencia, la hermana mayor de Simón Bolívar, María Antonia, perdón, no era realista, la señora no era patriota. Y ella se fue de Venezuela. ¿Para dónde se fue? Para República Dominicana, que era todavía dominio español. Es decir, la hermana mayor de Bolívar, cuando tuvo que huir de Venezuela en medio de la guerra, se fue para República Dominicana.
como han hecho muchos venezolanos que hacen su vida en República Dominicana. Y uno los ve, hay periodistas venezolanos trabajando allá. O sea, la cosa del maltrato y esas cosas que se pudieron haber visto en el pasado, eso en Dominicana, esa no es la noticia. Esa no es la noticia. Ah, pero entonces tú ves a este... Voy a usar los términos dominicanos. Este hablador, porque este bicho es un hablador. Pero, por supuesto, el tipo insiste, ¿no? Bueno, la respuesta que da Abinader me parece interesantísima. Vamos a escucharlo. la República Dominicana ha trabajado para mejorar la calidad de vida de su gente, disminuir la pobreza, y en los últimos años ha llegado a ser la séptima economía de Latinoamérica, sin tener petróleo, sin tener hidrocarburos, pero con un gobierno que trabaja a favor de su gente con transparencia y respetando la democracia y los derechos humanos. No tenemos petróleo, pero nuestra economía es mayor que la de Venezuela. Así que vamos a seguir defendiendo los principios democráticos ahora en el gobierno y los seguiremos defendiendo siempre, donde sea, hasta que vida tengamos. Y seguiremos defendiendo también esos derechos democráticos y siendo empáticos con la situación de Venezuela, no importa quién opine lo contrario o quién pueda tener algún tipo de amenaza que no nos molesta en lo más mínimo. Porque es que con quien se encontró... Yo entiendo toda la crítica que hay contra el presidente Abinader. Ojo, o sea, el enemigo de todo. A mí todos los políticos me caen mal. Siempre. Y yo entiendo toda la crítica que puede haber contra el presidente Abinader. Pero es que lo que hizo Diosdado Cabello no fue contra Abinader, ni fue contra el gobierno dominicano, ni fue contra el Estado dominicano, fue contra lo más sagrado que tiene República Dominicana, que es el orgullo de ser dominicano. Ojalá los venezolanos tuviésemos la mitad del orgullo por nosotros mismos que tienen los dominicanos, por su tierra, por su cultura, por sus costumbres, por su comida, por su música, por sus peloteros. Ese orgullo tan particular que tienen los dominicanos. Todos los dominicanos que me escribieron cuando salió esta declaración de Diosdado Cabello diciéndonos, porque es que nosotros, los dominicanos me dicen, nosotros podemos decirle lo que nos dé la gana a nuestro presidente, pero si viene alguien de afuera a insultar a un dominicano, nosotros lo vamos a defender, como debe ser. Como debe ser. Cuando él dice, los que tenemos petróleo somos nosotros, le está diciendo, no, es que ustedes no tienen petróleo, o sea, intentando disminuir al pueblo dominicano. ¿Y quién queda disminuido? Pero ¿cuál petróleo tenemos en Venezuela? ¿Qué vamos a hacer con ese petróleo? Lo tendremos que comer porque la industria petrolera, el chavismo la acabó. Es necesario que sepan, amigos dominicanos que no están al tanto de esto, es necesario que sepan que la industria petrolera venezolana, PDVSA, fue destruida por el chavismo cuando los trabajadores petroleros, exigiendo un cambio de rumbo en el país, se lanzaron a una huelga general en contra de Hugo Chávez y Hugo Chávez, a quien muchos creen que Chávez era el bueno y Maduro es el malo. No, Chávez era un maldito que nos dejó al malditico de Maduro. Hugo Chávez, cuando los trabajadores petroleros se fueron a la huelga, despidió a 22,000 personas de la industria petrolera y los sustituyó por militantes y por extranjeros inclusive. Y cuando se dio cuenta de que no tenía suficiente personal para sustituirlos, personal que tenía que ser militante chavista, lo que hizo fue empezar a ceder zonas, áreas de la industria a las empresas extranjeras de los Estados Unidos. Ese gran antiimperialista. ¿Y el petróleo venezolano para dónde va? El petróleo venezolano, Chávez, ¿a quién se lo vendía? Se lo vendía a los Estados Unidos. Los Estados Unidos felices lo compraban. Esto es para que se sepa más o menos cómo es la cosa. Por cierto, por allá anda un grupo de trabajadores de PDVSA pidiéndome que yo los ayude a denunciar unas cosas que ellos están haciendo, unas demandas para exigir que les paguen. Pero si ustedes entraron en la PDVSA chavista, ustedes no tienen derecho a nada. Ustedes se tienen que morir de hambre. Ustedes ayudaron a destruir la industria petrolera. Yo espero que les vaya mal, que pierdan todas las demandas, que no les paguen ni un centavo y que pasen más trabajo que el que pasaron los 22,000 trabajadores petroleros que fueron despedidos para que Chávez los metiera a ustedes por chavistas a trabajar en esa industria. Yo no voy a mover ni un dedo. No, que si el sindical... No. Ustedes son todos una partida de chavistas. Ustedes ayudaron a destruir esa empresa.
Ustedes merecen lo peor del chavismo y lo están recibiendo y espero que reciban peores cosas. Dicho esto, por supuesto, Abinader sale y responde y dice, no, bueno, no tenemos petróleo y somos la 7ª economía de la región. Ustedes tienen petróleo y tienen a los venezolanos comiendo hambre, comiendo basura en la esquina. Si lo sabrá Abinader, que hay tantos venezolanos allá. Pero Diosdado, por supuesto, como él es lo que es, él sigue. Papel de estúpido. Un papel de estúpido. Después salieron, hay que responderle a Venezuela. Pague primero los 350 millones de dólares, Abinader, que le debe a Venezuela en petróleo yo, para que tú tengas moral para hablar del pueblo de Venezuela. 350 millones de dólares nos debe República Dominicana. Así es muy fácil, eso fue lo que hizo el de Paraguay, que nos debe 300 millones. Inmediatamente surgió un documento entre Juanito Alimaña, Juan Guaidó, y un primo del presidente, donde la deuda la condonaban, pero ellos se cobraron una comisión por condonar la deuda. Entonces no te extrañe que lo que está buscando este señor Abinader es eso, que viniera después el Mundo González del presidente imaginario, María Corina del presidente imaginario, yo como tú te expresaste a favor mío, condono tu deuda. No, paga, maula. Págale a Venezuela para que tengas moral para hablar. Venezuela tiene moral para hablar porque no tenemos rabo de paja con nadie. Con nadie tenemos rabo de paja. No le debemos favores a ningún gobierno. No le debemos favores ni estamos arrodillados ante ningún imperio. Somos libres. Y esa es la tranquilidad de ser libres. Que podemos decir las cosas en cualquier lugar, en base a nuestra conciencia, no en base a lo que nos ordenen. Él dice ser libre. ¿Y por qué nunca se te ve en público sin guardaespaldas si tan libre eres? Si tan libre eres, ¿por qué no viajas tú mismo a República Dominicana llevando las facturas que dice que te deben? Pero es que además de esto, aquí es donde se destapa la olla. Aquí, este es el tipo de cosas que a mí me gusta que ocurra. Porque yo siempre lo digo. Dice, bueno, pero ¿por qué hay que escuchar a esos tipos? Porque hay que rebatirlos. La mentira hay que rebatirla. La calumnia hay que rebatirla. La infamia hay que rebatirla. Si usted se queda callado, como dice mi papá, el que calla otorga. Responda. Y el gobierno dominicano lo ha hecho a nombre del pueblo dominicano, al cual este llamó estúpido y todo lo demás. Ahí está. Nosotros no hemos comprado medio galón de petróleo a Venezuela desde que soy presidente de la República. No hemos comprado medio galón. Sobre el tema, ya esos detalles, aquí está Leonardo, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, que quizás puede informar. Lo primero es que, bajo la presidencia de Luis Abinader, República Dominicana, el Estado Dominicano, no ha importado ni medio galón de petróleo, número uno. Número dos, de Venezuela. Es decir, nosotros llegamos al gobierno en el 20. Y la última importación que se hizo, que fue de productos blancos, que fue de diésel y de jet, fue el 20 de febrero del 2017. De manera que República Dominicana, la última vez que importó, y no fue petróleo, sino productos blancos, fue 3 años antes de nosotros asumir la presidencia de la República. Por lo tanto, ni medio galón de petróleo se ha importado desde Venezuela en estas gestiones del presidente Luis Abinader. Pero si el presidente me permite una indiscreción, yo la voy a decir. Aquí vino a visitarnos Asdrúbal Chávez, el presidente de PDVSA, hace alrededor de 2 años. Primo de Hugo Chávez, delincuente como todos los que tienen ese apellido, toda la familia Chávez. Y se reunió, vino con una delegación, él era el presidente de PDVSA en ese momento, y vino con un equipo técnico y se reunió con nosotros, con el equipo técnico de Refidonza y con algunos empresarios dominicanos del sector. No llegamos a ningún acuerdo. Luego, yo fui a Venezuela con un equipo técnico, nos reunimos con el presidente de PDVSA y con otros técnicos de allá y tampoco se llegó a ningún acuerdo. De manera que por iniciativa de Venezuela, nosotros recibimos aquí al presidente de PDVSA y luego nosotros fuimos y en ningún caso se llegó a ningún tipo de acuerdo. Una respuesta sólida, seria,
profesional, de altura. Quizás demasiado alta para ese enano físico, intelectual y moral que es Diosdado Cabello. Ahorita le vamos a dar una clasecita de las cosas que hacen los dominicanos que parece que Diosdado no conoce. Ya te la vamos a dar. Pero aquí es importante decir algo. Si Abinader dice, fíjate tú, que durante su gobierno, y él acaba de ser reelecto, él acaba de asumir su segundo mandato, si Abinader dice que durante su paso por la presidencia no le han comprado nada, ni petróleo ni sus derivados, a Venezuela, quiere decir que esos 350 millones de dólares que el Estado Dominicano le podría estar debiendo a Venezuela fueron deudas adquiridas durante el gobierno de Danilo Medina y durante el gobierno de Leonelito, ¿no? Creo que son los presidentes que han estado antes, ¿no? Creo que esos son los tipos. Siendo así, la gran pregunta que hay que hacerse aquí en este momento es ¿por qué el chavismo no le había cobrado antes a Dominicana ese dinero? 1. 2. ¿Por qué dejaron montar esa deuda en 350 millones de dólares? Porque 350 millones de dólares en deuda por venta por importación de petróleo, eso no es una deuda de 3 días. Es una deuda larga porque el consumo de hidrocarburos que puede tener República Dominicana por el tamaño de su población y por su actividad industrial o digamos, el consumo de sus plantas termoeléctricas, eso es lo que posee, no debe ser de niveles que ameriten una cifra como esa en tiempo tan corto. ¿Por qué no habían cobrado antes? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es sencilla, amigos míos, estimados amigos dominicanos. Es que el petróleo ha sido utilizado como arma por el chavismo para comprar la voluntad de los gobiernos que terminan votando a favor del chavismo en organismos multilaterales. ¿Ustedes quieren saber por qué se le debe 350 millones de dólares a Venezuela? Porque el ladrón de Danilo Medina y el ladrón de Leonel Fernández hacen negocio con el chavismo por eso. Porque durante esos dos gobiernos, de esos 350 millones de dólares, ustedes pueden tener la seguridad de que el pago de comisiones, porque ahí se le ha ido diciendo, no, porque las comisiones, porque esa es la forma en que ellos actúan, el efecto espejo. ¿O es que acaso no fue Leonel Fernández testigo en las elecciones fraudulentas del 28 de julio? ¿Han escuchado ustedes a Leonel Fernández decir algo rechazando el resultado fraudulento de esa elección? Es que ni siquiera ha salido ni Danilo Medina, ni Leonel Fernández, que deberían en este momento, deberían estar tanto Leonel Fernández como Danilo Medina diciéndole a la República Dominicana por qué durante el gobierno de ellos se dejaron montar una deuda de 350 millones de dólares. Si es que acaso esa deuda existe. Y debería revisarse muy bien lo relacionado al pago de comisiones a intermediarios por la venta de esos hidrocarburos, para ver quién cobró las comisiones. Y tendría que, además de eso, es sencillo, porque como son unos delincuentes, revisemos la votación y las posiciones del gobierno dominicano durante el periodo en el que el chavismo le permitió a estos tipos comprar petróleo a crédito sin pagarlo, y revisemos cómo se manejaron las relaciones diplomáticas en ese periodo, cómo votaron cuando se trataba de casos de Venezuela en la OEA y en la ONU y en otros organismos. Es que se compró la voluntad de los politiqueros dominicanos con el petróleo venezolano. Eso fue lo que se hizo. Y por eso es que se dejaron montar una deuda de 350 millones de dólares. Llegó Abinader no se transó o no se entendieron, porque parece que sí conversaron. Seguramente lo que plantearon de Dominicana no le gustó a los venezolanos, o los venezolanos dijeron, no, mira, yo lo que quiero es comprarte y yo quiero que tú votes así. Y Abinader le dijo no, o simple y sencillamente, porque aquí todo el mundo, ya tú sabes, yo no voy a defender, no voy a meter la mano en el fuego por nadie. Pero evidentemente lo que está ocurriendo aquí es algo completamente distinto. Porque ¿cómo es eso que tú te das montar una de 350 millones de dólares? Como si fuera, ay, ¿con qué la vas a pagar con mangú? O sea, ¿qué coño te pasa? 350 millones de dólares, amigos, esos son demasiados cuartos.
Esos son demasiados cuartos. Ahí donde uno entonces empieza a especular sobre la presencia de Leonel Fernández, siempre sentado en la misma mesa con el Zapatero, con el Martín Torrijos y con el propio Danilo Medina. Que no se nos olvide que utilizaron la República Dominicana como sede para unas negociaciones. Que no se nos olvide, además de eso, la cantidad de boliburgueses que se fueron a meter el dinero birlado de negocios en Venezuela, en desarrollo urbanístico en La Romana, en Samaná, en Punta Cana, etcétera. No, aquí podemos sentarnos a echar cuentos para que se tumben alguna careta. Ay, Dios mío. No, es que de verdad lo que hay que mandarlo es a que vivan el terror de las noches blancas que Milán Méndez ha escrito. Terror de noches blancas de Milán Méndez. Para que sepamos lo que le va a pasar a estos malditos desgraciados sabandijas que se meten con el pueblo dominicano, con el pueblo venezolano, que asesinan a su pueblo y que creen que les va a ir bien en la vida. No les va a ir bien en la vida. Lo que le viene es el terror de las noches blancas. Terror de noches blancas de Milán Méndez. A la venta a nivel mundial en Amazon. Y si usted no es venezolano, conoce un poquito del tema de Venezuela y quiere saber de verdad, se hace la pregunta, pero Dios mío, ¿cómo Venezuela llegó a esto? Techo Rojo, Abismo Rojo de Marcelo Crobato. Le explica qué fue lo que pasó con la sociedad venezolana para terminar cayendo en el chavismo. Cómo comenzó el principio del fin de un país. Lo cuenta Marcelo Crobato en su libro Techos Rojos, Abismo Rojo, a la venta a nivel mundial en Amazon. ¿Puedes ir a Escocia? Por supuesto que puedes ir a Escocia. No hay momento en la vida para dejar de viajar. Y si usted tiene un tiempo para viajar, piense en Escocia y que le cuenten todo lo que hay en ese país en su idioma. Hablemos de Escocia en castellano, organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético que mejor equipo tiene en la Florida, en Miami. Hasta el punto de que Diosdado Cabello está pensando seriamente en irse a arreglar la cara de tabla y de delincuente que tiene, pero el doctor Pérez está en Miami y Diosdado no puede ir a los Estados Unidos, pero usted sí puede. El doctor Ricardo Pérez, el cirujano plástico con el mejor equipo de médicos especialistas en cirugía estética en los Estados Unidos, allí en tu idioma, allí en la Florida. Ese es el hombre. Y recuerda que en España hay que estar con todas las de la ley. El mejor bufete en materia de extranjería en España, Hispanidad, Abogados y Asesores. Déjate representar por los mejores. Y si se trata de la transformación digital de tu empresa, de tus negocios, de tu comercio e inclusive de tu actividad personal si trabajas freelance, la gente de Ditra, transformación digital, para que dejes de estar anotando las cosas en papelito y pegándolos en la pantalla, Ditra diseña la mejor solución posible para tu negocio, para que tengas la transformación digital que mereces y para que las cosas marchen correctamente con la tecnología a la mano. La transformación tecnológica la tiene Ditra y recuerda que la previsión funeraria es importantísimo cuando estamos en el exterior y dejamos a nuestros familiares en nuestro país de origen. Por eso, en toda Hispanoamérica, la gente de Eternity te garantiza con un plan de pago mensual que puede ir en planes de hasta $20 al mes y hasta menos. Garantizas que al momento del fallecimiento de un familiar afiliado, Eternity se encargue de los gastos funerarios mientras tú te ocupas del duelo familiar. Eternity Previsión Funeraria, Eternity acortando las distancias en los momentos difíciles. En los Estados Unidos, el mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy, mañana puede ser demasiado tarde, te lo dice tu asesor Gustavo. En todo el territorio de los Estados Unidos, pólizas de seguro de salud, pólizas de seguro de vida, y si vas a viajar de Dominicana para los Estados Unidos o de los Estados Unidos para Dominicana o por cualquier parte del mundo, habla con tu asesor Gustavo y compra la mejor póliza de seguro de viajes que es la que te tiene tu asesor Gustavo. Asegúrate bien. Easy Tax to Go. En los Estados Unidos hay que pagar impuestos, amigos. Eso no es Venezuela, donde el que dirige la agencia de impuestos es el hermano de Diosdado para robarse los reales. No. En los Estados Unidos usted se tiene que tener su conocimiento para poder pagar impuestos y la gente de Easy Tax to Go le organiza todo lo relacionado al pago de sus impuestos. Pero además de eso te ofrecen cursos para que te certifiques tú como preparador de impuestos, pagues tus propios impuestos o le cobres a las empresas y a los terceros por tener tú una certificación que te permite actuar como preparador de impuestos para terceros. Ese curso te lo da la gente de Easy Tax to Go. Allí tienen ya abiertas inscripciones, tienen inscripciones todo el año con su maravillosa estrella, Merángel Lanten. Así que inscríbete ya, revisa ya las oportunidades que te ofrece Easy Tax to Go. Y a todas estas, hay una cosa maravillosa, porque yo sigo mucho contenido dominicano, siempre estoy pendiente de las cosas que hacen dominicanos. Yo lamenté mucho la muerte del doctor Civilio, ¿vale? El amigo Civilio, falleció el año pasado, lamentablemente. Yo lo veía regularmente, me gustaban sus comentarios. Regularmente veo al doctor Fadul,
parece un tipo bien, aprendo mucho con él. Una persona que conoce mucho la historia de su país. Eso es y del mundo, es interesantísimo lo que dice. Y hay mucho contenido donde se hacen cosas muy buenas, ¿no? Y cuando le tocan el orgullo a los dominicanos, creo que con lo que dice este comunicador se resume buena parte de las opiniones que se han vertido en las distintas tertulias en los medios dominicanos ante los intentos de Diosdado Cabello por humillar al pueblo dominicano. Diosdado Cabello entonces amenazó a la República Dominicana. Hi, yo te agarro en la bajadita. Y a los gobiernos del gobierno de Dominicana, hi, yo te agarro en la bajadita. Siempre pasa. Lo que tenemos petróleo somos nosotros. ¿Cuál petróleo? El que ellos mismos se comieron. Venezuela producía, antes de la tragedia que representa el madurismo y el chavismo, 3.7 millones de barriles diarios de petróleo. Ahora producen 700.000. La República Dominicana hoy importa más de su 75% de crudo de los Estados Unidos de América. Ustedes han asesinado a su propio pueblo. Ustedes han expoliado a su propio pueblo. Y se puede esperar que un criminal respete a un pueblo de la altura como el de la República Dominicana. Recompensa. Diosdado Cabello Rondón, $10 millones para el que ayude a la DEA a atrapar a ese señor. Diosdado, usted no puede hablar de República Dominicana. Y usted dice que no esperen la bajadita. Yo le pregunto, ¿en cuál bajadita? ¿En la cárcel? Porque ¿cuál es el destino de los dictadores en el siglo XXI? Son dos, o la muerte o la justicia. Sic semper tyrannis, enseñaron los latinos. Le digo algo, Diosdado, a usted no los queremos, a usted no lo necesitamos. Respóndale a la justicia y váyase pa'l carajo. Más claro canta un gallo. Pero, atención. Diosdado dice que él los espera en la bajadita. Este comunicador dice que a los dictadores en el siglo XXI solo les espera dos destinos, la muerte o la cárcel. Y él no lo dice por decirlo. Él lo dice porque él conoce la historia de su país. Porque el pueblo dominicano, cuando tuvo, el pueblo dominicano, la última dictadura que tuvo, la supo resolver. Diosdado, para que aprendas historia, mira lo que son capaces de hacer los dominicanos. Atento, Diosdado, mira. Martes 30 de mayo de 1961, 9:45 de la noche, kilómetro 9, carretera Santo Domingo-San Cristóbal. El carro en que viajaba el generalísimo es ametrallado en medio de una emboscada en la carretera, recibiendo más de 60 impactos de balas de diversos calibres, 7 de las cuales penetraron el cuerpo de Trujillo, provocándole la muerte. Su chofer Zacarías de la Cruz recibió varios impactos de balas, pero no perdió la vida. Habían intentado 3 veces en el mes de mayo, antes del 30, 3 miércoles antes, y no se había podido concretizar el atentado. De manera que esa fase fracasa, no exclusivamente porque el secretario de las Fuerzas Armadas no pudo actuar, es que otros factores impidieron que se desarrollara esa segunda fase. Fue un movimiento realizado por personas de distintas edades. El mayor de ellos era Modesto Díaz Quesada, quien tenía 60 años, y el menor, Luis Manuel Cáceres, Tunti, quien apenas tenía 22 años.
Fue un movimiento muy característico el 30 de mayo, muy atípico. El 30 de mayo, muy atípico, muy interesante de estudiar como movimiento, como este grupo de hombres de diferentes edades, de diferentes profesiones, con diferentes intereses, con familias, lograron cohesionarse. Y algo muy interesante del asunto es que estaban relacionados familiarmente. Y me parece que esa parte fue la que garantizó que el movimiento no fuera develado, no fuera penetrado, no fuera descubierto. Enseñanzas sobre esto. Cuando en Dominicana tuvieron a un dictador sanguinario, independientemente de que en el periodo en el que fue dictador, siempre un dictador tiene obras que mostrar y siempre tendrá quien defienda su paso por el poder. Pero el hecho de que haya sido sacado de circulación, como lo fue, y el hecho de que no quede vestigio de, inclusive creo que un nieto intentó por ahí ser candidato y no pudo serlo, da cuenta de lo que se puede decir de este señor. Pero más allá de lo que significa Trujillo, yo creo que es importante ver lo que significa el pueblo dominicano. El pueblo dominicano tiene dos virtudes. Uno, están profundamente orgullosos de lo que son. Y dos, están plenamente conscientes de sus carencias, de sus falencias, de dónde tiene su falla. Ver las tertulias noticiosas, etcétera, y escuchar a los dominicanos es darse cuenta de cómo una gente es capaz de estar orgullosa de lo que son y al mismo tiempo estar consciente de cuáles son sus fallas y cuáles son sus problemas y cuáles son las cosas que tienen que resolver. Eso, por supuesto, es algo que hace noble a un pueblo, porque deja claro que al estar consciente de cuáles son sus carencias y sus falencias, saben también cuáles son las cosas que tienen que cambiar en el futuro. Sería muy bueno que los venezolanos entendiéramos eso. Sería muy bueno que los venezolanos supiéramos qué fue lo que le pasó a Trujillo. Hay muchos documentales en YouTube sobre el caso. Aquí vimos segmentos de dos distintos. Pueden buscar distintas cuestiones sobre la historia dominicana, que la historia de la República Dominicana en el siglo XX es sumamente interesante. Llena de conflictos civiles gravísimos, gravísimos. Quizás los dominicanos, ensimismados en los problemas que puedan tener como país, no se dan cuenta de las maravillas que han logrado hacer. El tema del turismo que tiene la República Dominicana, cuando uno camina por las calles de Europa, yo estoy aquí en Alemania, y a veces me sorprendo caminando por alguna calle de Alemania y ver un letrero invitándonos a comprar un pasaje para la República Dominicana. Y cómo aquí hay alemanes que sueñan con ir a la República Dominicana. Como gente en República... Estuve en Praga y vi una valla gigantesca de una gente que invitando a ir a la República Dominicana. Aquí cuando hace frío, muchos europeos, sobre todo aquí en el este, le aparecen los letreros para ir a viajar a la República Dominicana. Vea las playas de Punta Cana, las playas de La Romana, Puerto Plata. Entonces, estamos hablando de que en efecto ese país llamado República Dominicana parte de una isla, país que se siente orgulloso de tener la Biblia en su bandera, que se siente orgulloso de sus peloteros, que se siente orgulloso de sus merengueros, que se siente orgulloso de su comida, de su influencia en el Caribe como nación y como pueblo. Le dio un ejemplo al mundo de qué es lo que hay que hacer, cuando un dictador pretende perpetuarse en el poder. Trabajo clandestino, trabajo en silencio, unión, lealtad, arriesgarse y hacer las cosas. Y al final, bueno, Diosdado, hasta que mandaste a dormir con Trujillo y con Chávez. ¿Y dónde está Chávez? ¿Dónde está Chávez? Tú Chávez.
Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en